Hola a todos, en unos minutos más vamos a estar iniciando el webinar sobre aplicaciones como medio de conexión y engagement con los consumidores. Les pido entonces que esperemos estos minutos para que se sigan sumando participantes. Este es un nuevo webinar del ciclo de AMDIA OMLATAM y en esta oportunidad presenta a Eduardo Mangarelli, que es director de tecnología del Grupo de Desarrollo y Plataforma de Microsoft Latinoamérica. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Un gusto tener este espacio. Y efectivamente la propuesta es hablar de, llamémosle de apps. Vamos a definir más en detalle qué podemos entender por apps. Pero vamos a hablar de apps particularmente enfocados desde la perspectiva de marketing. Las apps, como dice el título, como un medio para conectarnos y aumentar el nivel de conexión y de intercambio con los consumidores. Entonces, para empezar, lo que les diría es, reflexionemos un poco cada uno qué tantas aplicaciones ha descargado en sus dispositivos móviles en el último tiempo. Y la realidad es, más allá de las experiencias, probablemente la estadística compruebe que muchos de nosotros ha descargado un número importante de aplicaciones y que hasta hemos desarrollado el nuevo hábito de entrar al store o al marketplace de nuestro dispositivo móvil para ver qué hay de nuevo en términos de aplicaciones. Aplicaciones que pueden ir en distintos rubros, aplicaciones que pueden tener que tienen que ver con la productividad, aplicaciones que tienen que ver con los juegos, aplicaciones que tienen que ver con distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. De eso vamos a hablar un poco más en detalle. Pero la realidad es que los números a nivel mundial nos muestran el hecho de que, como ponía por ahí para hacerlo un poco en forma simpática, los consumidores, los usuarios aman las aplicaciones. Cuando vemos la proyección en términos de descargas de aplicaciones, vemos cómo el crecimiento se sigue dando exponencial, lo cual implica mayor cantidad de usuarios con dispositivos móviles capaces de descargar aplicaciones y al mismo tiempo usuarios utilizando más y más las aplicaciones. De hecho, un dato importante, también estadístico, es que hoy en día en cualquiera de las tecnologías de las cuales estemos hablando, los usuarios pasan más tiempo en las aplicaciones que en los sitios web. Es decir, si vamos al tiempo de uso de un usuario con un dispositivo móvil, el tiempo dedicado en aplicaciones ya ha superado al navegador. Eso quiere decir que en los dispositivos móviles el navegador es una aplicación más. Por supuesto que lo seguimos utilizando, pero no es el principal centro de atención en la mano del individuo cuando está con su dispositivo móvil. Como decimos, cuando hablamos de aplicaciones, podemos hablar de múltiples tipos de aplicaciones, y seguro que estos tres iconos que estamos viendo probablemente estén en un porcentaje muy grande de los dispositivos de quienes participan hoy de esta charla. Pero, como decíamos, distintas familias de aplicaciones. Aplicaciones de productividad, aplicaciones de comunicaciones, aplicaciones de entretenimiento. Y vamos a intentar desglosar y, diría en cierta forma, ver la anatomía de qué podríamos definir como apps. Entonces, intentamos un poco y conversemos un poco respecto a cuál es qué es lo que traen de nuevo las apps para tener la relevancia, como decíamos, que están teniendo hoy para los usuarios, para los consumidores. Entonces, cuando empezamos a ver de qué se tratan las apps, el primer punto extremadamente importante es el hecho de las apps buscan proveer al usuario una experiencia extremadamente rica y diferencial, aprovechando al máximo las capacidades del dispositivo. ¿Qué me refiero con aprovechando al máximo las capacidades del dispositivo? Me refiero a que hoy en día con los smartphones cargamos en nuestra mano o en nuestro bolsillo o en la cartera dispositivos extremadamente ricos en términos de lo que pueden hacer, y vamos a hablar un poco más de eso. Las aplicaciones, las apps, buscan aprovechar al máximo para mejorar el nivel de interacción
con el usuario. Y exponer, como decíamos, y por ahora quedémonos con esta frase de algo que vamos a hablar mucho más, experiencias realmente ricas. Al mismo tiempo, las apps son provistas a través de un store o marketplace. Y eso lo que implica para el usuario es que no son apps que simplemente descargan, no son aplicaciones que simplemente descargan de una página web, sino que son provistas por lo que podríamos llamar una tienda de aplicaciones que le provee al usuario un cierto nivel de garantía, seguridad y confiabilidad. Cuando pensamos en una tienda de aplicaciones, probablemente de los aspectos más importantes que debamos evaluar es el nivel de confiabilidad y seguridad que proveen. Por eso que para el usuario es una componente extremadamente relevante el hecho de que pueden descargar aplicaciones, instalar aplicaciones en su dispositivo móvil, que es extremadamente personal, confiando en esa tienda de aplicaciones que, como decíamos, es el que de cierta forma le garantiza la seguridad en base a, como ponía por debajo, la certificación que esas tiendas de aplicaciones realizan. Y el otro punto también bien importante es lo que describo ahí como el pago en one click. Y aquí déjenme primero permítanme hacer un comentario entre paréntesis. Cuando uno busca generar adopción de algo, cualquier cosa que sea ese algo, la adopción es generada en base a dos grandes componentes. La adopción es generada en base a generar una motivación en el usuario y en base a disminuir la fricción de adquisición. Entonces yo quiero que alguien utilice algo, yo por un lado tengo que generar una motivación para que lo use, por otro lado tengo que permitirle que lo pueda usar en forma sencilla. La combinación de esos dos factores es lo que genera adopción. Cuando hablamos de las apps, el hecho de que las apps, al ser descargadas desde un store o marketplace, desde una tienda de aplicaciones, en la cual estoy previamente registrado y en la cual previamente introduje mis datos y, por ejemplo, mi tarjeta de crédito. Eso quiere decir que yo estoy siempre a un clic de poder, descargar, comprar y descargar la aplicación. Entonces, si yo estoy navegando y veo una aplicación que me interesa, estoy en el store, estoy navegando por el store, me encuentro con una aplicación que me interesa, estoy solamente a un clic de poder descargarla si es gratuita, de comprarla y descargarla si es una aplicación paga. Esa simplicidad es lo que remueve, como decíamos, la fricción de adopción. Me lo permite hacer en forma extremadamente sencilla. Si yo intentara que las aplicaciones en cada caso requiriesen, cada vez que voy a descargar una aplicación, poner mi tarjeta de crédito y poner todos los datos, etc., probablemente la adopción sería muchísimo más baja. Entonces, por eso la mirada de el estar siempre a un clic de descargar, el estar siempre a un clic de comprar, es un elemento extremadamente poderoso. Y lo es tanto para el usuario, obviamente, para poder descargar, pero también lo es para quienes en definitiva construyen un modelo de negocio a partir de comercializar apps, porque les permite ofrecer hacia sus usuarios, ofrecer hacia sus potenciales clientes las aplicaciones nuevamente con la simplicidad de que ellos la puedan comprar solamente con un clic. Este me parece que es un tema extremadamente importante, como decía, en términos de la disminución significativa de la fricción de adquisición. Esto lo que me permite es, y vamos a comentar un poquito más en detalle de esto, lo que permite es pensar en múltiples modelos de negocio para sustentar las aplicaciones. Continuando, hace algunos minutos decía lo ricos que son los dispositivos móviles, los smartphones, con los cuales estamos hoy prácticamente todo el día. La realidad es que cuando nos ponemos a pensar, y vale la pena hacer la reflexión, la cantidad de servicios y capacidades. Cuando tenemos hoy un teléfono inteligente, un smartphone en nuestra mano, ese teléfono, además de cumplir con funciones básicas como las que esperamos, que es poder hablar, atender una llamada, ellos también cuentan con
pequeños aparatos como lo que se llama el compás, el acelerómetro o el giroscopio, que son esos dispositivos que me permiten medir el movimiento de cómo se está moviendo el teléfono, por ejemplo, para poder jugar un juego en el cual el teléfono hace las veces de mi volante. O también para, en función de estos mismos dispositivos, si yo estoy corriendo con el teléfono, que el teléfono sea capaz de saber qué tanto me estoy moviendo y calcular el gasto de calorías. Y así podríamos seguir construyendo en términos de qué, qué podemos innovar y qué podemos crear en base a las capacidades que tienen estos dispositivos. Si continúo con la lista de capacidades, GPS, es decir, la capacidad de localizarnos geográficamente, la capacidad de medir la luz ambiente, tecnologías como NFC, lo que se llama Near Field Communication, que es una tecnología de transacción segura en base a la proximidad de dos dispositivos NFC. Esto significa que hoy, si tuviéramos un dispositivo NFC en nuestra mano y fuéramos a un comercio que tiene una caja registradora NFC, simplemente con pasar nuestro dispositivo móvil por al lado de la caja y dando un OK, podríamos ejecutar la transacción de compra. Es decir, si tuviéramos precargada la tarjeta de crédito, simplemente pasando el teléfono y dando un OK, podríamos ejecutar la transacción de compra. La NFC es uno de los aspectos que probablemente genere un muy alto impacto en el concepto de la billetera digital o de transformar al celular en nuestra billetera. Con lo cual, entonces, la multiplicidad de dispositivos, en cierta forma, yo creo que es interesante ver al smartphone como la combinación de todas estas capacidades para pensar en estas capacidades como un puzzle sobre el cual, en función de cómo las combinemos, en función de cuáles utilicemos, y combinado con información que agreguemos, cuáles son el tipo de cosas que podemos hacer. Y ahora vamos a ver un ejemplo bien relevante en este sentido. Entonces, la realidad es que hoy nos encontramos frente a una nueva generación de aplicaciones y servicios, pero lo más importante, al alcance de la mano. Es decir, todo esto que estamos diciendo, no solamente lo tenemos en la mano, sino que es un dispositivo que llevamos todo el día con nosotros, que los usuarios llevan todo el día con ellos. Y eso es lo que eso, como nunca, tenemos la posibilidad de conectarnos, dialogar, intercambiar con el usuario en todo momento, en donde esté. Y vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Quiero compartir con ustedes un ejemplo de aprovechamiento de las capacidades estas que listábamos hace unos minutos atrás. Nokia City Lens, en particular, es una aplicación de los dispositivos Nokia que, como vemos en esta foto, lo que me permite es enfocar un lugar, enfocar con la cámara un lugar y que me indique qué hay en ese lugar. El smartphone lo que está haciendo para poder sacar esa información, por un lado tiene guardada así toda la información o la está extrayendo en ese momento si está conectado, pero al mismo tiempo está utilizando el GPS para saber en qué lugar estoy y al mismo tiempo está utilizando el giroscopio para saber en qué posición estoy usando el teléfono, porque si yo me empiezo a mover hacia los costados, lo que va a suceder es que eso se va a ir moviendo junto conmigo. Y me va a decir, ahí hay un ejemplo, dice el Radisson Hotel, quiere decir que el Radisson Hotel está derecho hacia donde estoy mirando. Si yo me muevo para el costado, el Radisson va a quedar ahí donde está, quiere decir que lo que voy a poder empezar a ver es otra cosa. Comparto algunas fotos más. En el caso anterior veíamos comercios, en este caso lo que me está destacando son centros de atracción o lugares donde, digamos, vale la pena sacar una foto. Entonces, este es el concepto que está por detrás de esto, es lo que llamamos realidad aumentada. Y lo que me permite es ver a través ver a través del ojo del smartphone y ver mucho más allá, información mucho más rica de la que simplemente estoy viendo a simple vista. En el material que les voy a compartir luego de la presentación, les voy a compartir
un video que está publicado en YouTube donde van a poder ver esto funcionando con el 100% de detalle. En esta última foto respecto a esta aplicación, puedo ver cómo, inclusive imaginémonos estando adentro de un centro comercial y donde quiero elegir el lugar para comer, me paro, veo a través de mi teléfono y me muestra dónde están cada uno de los distintos restaurantes con los distintos tipos de comida y en qué dirección están. Por ejemplo, para decir, bueno, voy hacia el restaurante de comida china o voy hacia el restaurante de comida italiana, etcétera, etcétera. Entonces, la riqueza en términos de la combinación de las múltiples capacidades del dispositivo, combinado con información, en este caso, porque aquí claramente le estoy sumando la información de qué locales hay, a qué distancia están, etcétera, es lo que nos permite generar experiencias sumamente ricas para los usuarios. La realidad es que cuando pensamos en las aplicaciones, nosotros podemos pensar en aplicaciones, yo diría, con dos grandes propósitos. Y esta es un poco una simplificación de la realidad, pero es una simplificación válida, creo. Si cuando uno piensa en desarrollar una aplicación, voy a pensar en desarrollar una aplicación para generar un modelo de negocio en sí mismo. Por ejemplo, el caso de Angry Birds, uno de los juegos más populares, es decir, desarrollaron una aplicación para venderla y a partir de eso armar su modelo de negocios. Angry Birds vende aplicaciones, vive de vender aplicaciones. Pero también tenemos el segundo gran grupo, que es lo que diría aplicaciones para generar engagement. Esto significa, y probablemente todos conozcamos varios ejemplos, aplicaciones específicamente asociadas a una campaña de marketing o aplicaciones específicamente asociadas a un evento importante. Es decir, aplicaciones que tienen como propósito no la venta de la aplicación, sino que en la mayoría de los casos la aplicación es gratuita, sino que lo que busca la aplicación es generar experiencias de conexión y de engagement con los usuarios. Un ejemplo de eso es lo que ha realizado la compañía Kraft, proveedor, como probablemente conozcamos, proveedor de múltiples tipos de alimentos. ¿Y qué fue lo que decidieron hacer? Kraft es un proveedor de alimentos que no vende directamente alimentos, sino que claramente los alimentos son vendidos y comercializados a través de almacenes o de grandes cadenas. Con lo cual, de hecho, podríamos decir, la conexión de Kraft propiamente con los consumidores es muy baja, porque de hecho hay varios intermediarios en la cadena desde que Kraft produce hasta que el usuario efectivamente compra y consume. Kraft decidió lanzar una iniciativa, la cual le llamó eFood, eFood Assistant. También parte de la información que les voy a pasar luego es un video que explica en detalle esto. Y lo que realizaron fue aplicaciones para varias plataformas, para Android, para Windows Phone, para iOS, iPhone. Realizaron aplicaciones que permiten al usuario, por un lado, consultar un catálogo de los productos de Kraft. Por otro lado, darle al usuario información de recetas, es decir, de qué cosas puede hacer con dichos productos. Y luego, yendo a un paso más, el proveerle ciertas herramientas, como por ejemplo un timer que acompaña a la receta, para que la aplicación acompañe al usuario en el proceso de cocinar esa receta. Entonces, este es un excelente ejemplo de una empresa, una compañía que claramente su propósito no es desarrollar aplicaciones, que de hecho, como decíamos, su relación directa con los consumidores podríamos decir que es hasta algo lejana, pero desarrolla una aplicación que lo que busca es aumentar el nivel de engagement del consumidor con la marca, y no solamente eso, sino que, diría, introducirse en digamos, en la vida, particularmente en la instancia de cocinar por parte del usuario, de introducirse en eso, acompañarlo y formar parte de ese proceso. Este es un muy buen ejemplo del engagement del cual hablábamos antes. Desarrollar una aplicación
para aumentar el nivel de conexión con nuestros usuarios, con los consumidores. Hoy en día podríamos decir que hay ciertas, y me parece relevante compartirlas, hay ciertas tendencias que son importantes en términos de el tipo de capacidades que tienen las aplicaciones y los dispositivos móviles. Y quiero enumerar algunas de ellas. Sobre todo creo que es interesante que las enumeremos porque probablemente varios de nosotros escuchamos algunos de estos términos reiteradas veces y están sumamente ligados al mundo de las apps. El primero es el concepto de gamification. El concepto de gamification es el llevar conceptos de juegos, competencias y dar reconocimientos a los usuarios, llevarlo al mundo de las aplicaciones. El ejemplo quizás más popular hoy en día de esto es el servicio que se llama Foursquare, que es el servicio que me permite cada vez que entro a algún lugar, por ejemplo, entro a un shopping, o entro a un cine, o entro a un restaurante, o entro a mi trabajo, hacer lo que le llaman un check-in, es decir, desde mi teléfono móvil abro la aplicación de Foursquare, le digo check-in, y el check-in lo que hace es, se fija, utiliza el GPS, se fija dónde estoy, con lo cual queda marcado que entré en ese lugar en ese momento determinado. Foursquare utiliza el concepto de gamification para dar reconocimientos a aquellos usuarios que más entran a un lugar en un periodo determinado de tiempo, por ejemplo. Y en función de eso les da una, llamémosle en este caso, no es exactamente el concepto, pero déjenme llamarle en este caso, le da una medallita. Le da una medallita para reconocer al usuario. Entonces, aquí podemos estar pensando, bueno, pero ¿qué valor tiene esa medallita? La realidad es que para una cantidad muy importante de los usuarios, esa medallita tiene un valor, la comparte con el resto de su núcleo, con el resto de su red, a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, comparte esa medallita y esa medallita tiene valor para ese individuo. Entonces Foursquare lo que está haciendo en definitiva es está incentivando el uso de su aplicación en base a dar un reconocimiento que no tiene un valor monetario, sino que lo que tiene es un valor que es simbólico para el usuario. La utilización de distintas técnicas de gaming o de gamification hoy es una muy buena forma de incentivar el uso de las aplicaciones para los usuarios. El siguiente punto es el que le pongo por ahí como nombre tags. Tags, el concepto de tag es una marca. Un tag es una marca. Es decir, algo que está marcado de alguna forma. Los QRs, esos códigos en blanco y negro, rectangulares, son un tipo de tag. Sabemos que hoy a partir de los QR yo puedo enfocar el QR con mi dispositivo móvil y que me dé más información respecto a eso que estoy enfocando. Pero además de eso, además de los QRs, hoy existen QRs mucho más, existen tags mucho más inteligentes. Y tags que me permiten, por ejemplo, leer información solamente en base a proximidad. Entonces, imaginémonos que estoy con mi dispositivo móvil y estoy recorriendo una tienda y a medida que me voy acercando a ciertas secciones, mi teléfono me avisa cuál es la sección, qué productos hay, y ahí mismo puedo consultar por más detalles o más información de los productos. Entonces, ese nivel de interactividad en base a la lectura de marcas desde mi dispositivo móvil es otra de las tendencias. Cité ahí como tecnología Bluetooth 4.0, suena como algo muy técnico y muy complejo. En realidad, el por qué quise citarlo y por qué me parece relevante es porque Bluetooth 4.0, si tuviera que decir en palabras muy simples qué es lo que nos da, es la capacidad de tener la tecnología Bluetooth, es decir, la tecnología de conexión entre dos dispositivos con un extremadamente bajo consumo de batería. Extremadamente bajo consumo de batería. Hoy,
uno de los, hoy no, antes de Bluetooth 4.0, el problema de tener siempre el Bluetooth activado o cosas Bluetooth conectadas, lo que generaba era un alto consumo de batería y nos reducía significativamente la vida de la batería en el dispositivo móvil. Hoy con Bluetooth 4.0 lo que nos permite es conectarnos, estar siempre conectados vía Bluetooth o conectarnos a nuevos dispositivos vía Bluetooth en forma sin incurrir en ese gasto de batería. La cuarta tendencia es la de realidad aumentada. Creo que el mejor ejemplo es el que comentábamos antes, el de Nokia City Lens, es decir, donde estoy viendo a través de mi dispositivo, pero lo que estoy viendo es algo mucho más rico de lo que estoy simplemente viendo a través de la cámara. Y el quinto punto, que estoy seguro que todos hemos visto artículos o hemos visto la palabra o la expresión citada en varios lados, lo que se llama Big Data, que es el concepto de el análisis y la extracción de información de grandes flujos de datos. Si nosotros hoy pensamos los sitios web de nuestras empresas y pensamos en toda la información que podemos extraer de cómo los usuarios utilizan nuestro sitio web, la realidad es que podemos aprender muchísimo de nuestros usuarios y podemos aprender muchísimo de cómo mejorar nuestro sitio web. La cantidad de información que se genera de qué usuarios entran, cuándo entran, a qué hora entran, qué hacen, dónde hacen clic primero, dónde hacen clic después, qué buscan, dónde buscan. Cuando yo pienso en todo ese gran volumen de información, ese es un ejemplo de Big Data. Cuando llevamos esto al mundo de las apps y pensamos en la cantidad de información que podemos recopilar de cómo el usuario utiliza nuestra aplicación y dónde la utiliza y cuándo la utiliza, siempre y cuando obviamente tengamos el consentimiento del usuario para hacerlo. Hay un concepto de privacidad aquí extremadamente importante, pero si el usuario provee su consentimiento, la cantidad de know-how, de inteligencia que podemos generar respecto a quiénes son nuestros usuarios, cuándo se conectan con nosotros, qué hacen, qué no hacen, en qué momento, etc. Esa información es extremadamente valiosa para mejorar la segmentación y es extremadamente valiosa para conocer mejor a nuestros usuarios y en consecuencia ofrecerles cosas que se adecúen más a sus hábitos y patrones de uso. Al mismo tiempo, hoy podemos hablar de una nueva generación de ads, de una nueva generación de advertising, una nueva generación de estilos de publicidad. Hay 4 marcas en particular. Hay una cuarta que no me quedó aquí, que es Mercedes. All Saints, Vans, Dell y Mercedes. Con las 4 estamos trabajando, y aquí en particular hablo desde Microsoft, en la generación de experiencias de publicidad interactiva adentro de las aplicaciones. Es decir, hoy estamos acostumbrados a que en las aplicaciones la publicidad es nada más que una suerte de banner que va rotando, que tiene algún tipo de animación, pero no más que eso. Cuando pensamos en la riqueza que tienen las aplicaciones y la riqueza del tipo de experiencias que podría proveer en términos de publicidad, las capacidades son muchísimo más amplias de lo que estamos explotando, de lo que estamos aprovechando hoy en día. Voy al ejemplo de Dell en particular. El ejemplo de Dell, que lo que provee dentro de... provee algo que luce como un banner, pero que en realidad el usuario puede meterse adentro del banner y navegar. En particular la publicidad es la publicidad de Dell como proveedor de tecnología para la Fórmula 1. Entonces uno cuando está navegando por la aplicación ve la publicidad de Dell, uno se puede meter dentro de la publicidad y dentro de la publicidad recorrer virtualmente un taller y una sala de control de Fórmula 1. Entonces ya no es solamente la
la información que busco darle a través de la publicidad, sino que es realmente a través de la publicidad poder proveer una experiencia. Esto, como decía recién, tenemos varios ejemplos con los que estamos trabajando. Es algo que es difícil de contar, es más fácil de verlo en un video, por eso es que también, como parte de la información que les voy a pasar luego de la presentación, están los links de los videos, y los invito especialmente a que vean estos videos de publicidad completamente distinta a lo que estamos acostumbrados hoy. Y como decía, el nivel de riqueza y de experiencia que le podemos proveer a los usuarios para motivarlos a que entren a la publicidad y naveguen dentro de la publicidad. Pensemos muchas veces cuando pensamos y pensamos y pensamos cómo lograr que un usuario haga clic en una publicidad, el pensar en que el usuario no solamente va a querer hacer clic, sino que en realidad va a querer vivir la experiencia de la publicidad metiéndose adentro de ella. Ahí hay un área creo que hay un área de oportunidad y un espacio para explotar la creatividad sumamente rico e interesante. Y ahí los invito nuevamente a que vean el contenido que les voy a pasar en términos de los videos, y los invito también a pensar en este punto desde la mirada de marketing y la riqueza que nos ofrecen las aplicaciones en términos de las cosas que podemos hacer cuando pensamos en publicidad y advertising. Decía también que las apps son generadores de modelos de negocio y que quizás para varios de los que nos acompañan hoy, un escenario también sea el de buscar construir un modelo de negocio específicamente en base a las apps. Y aquí yo creo que es importante tener en consideración varios aspectos. Hay modelos de monetización, llamémosle, que son fáciles de ver. Es decir, hay aplicaciones que son gratuitas, hay aplicaciones que son pagas, hay aplicaciones que están basadas en advertising, basadas en publicidad, pero también las aplicaciones traen llamémosle un modelo nuevo, que obviamente hoy no es tan nuevo, porque hace un buen tiempo que está sobre la mesa, pero que sí que digamos que es bastante propio de las aplicaciones, y es el concepto de lo que se le llama in-app purchase. In-app purchase es el concepto de poder comprar cosas adentro de la aplicación. Es el concepto de poder tener la aplicación gratuita, pero cuando quiero acceder a cierta funcionalidad o quiero acceder a cierto contenido adicional, ese contenido o esa funcionalidad tengo que comprarla aparte. Lo interesante es que los stores o las tiendas de aplicaciones de las cuales hablamos al comienzo me proveen en forma muy sencilla la capacidad de proveer estas compras adentro de la aplicación, ya sea de funcionalidad o de contenidos, también a un clic. Entonces hay compañías que han creado extraordinarios modelos de negocio en base a ofrecer una aplicación gratuita que tiene ciertas capacidades en términos de contenido o en términos de funcionalidades que son compradas. Entonces su modelo de negocio es lograr un gran volumen de usuarios en base a la aplicación gratuita y luego monetizar en base a aquellos usuarios que deciden comprar y pagar por el contenido o las funcionalidades adicionales. Bien, como les decía al principio, mi rol es director de Microsoft director de tecnología para Microsoft en Latinoamérica. Y entonces quiero compartirles algunos breves comentarios de cuál es nuestra mirada desde Microsoft y qué estamos haciendo en ese sentido. Hoy, con nuestra nueva generación de sistemas operativos, Windows 8 en el teléfono y de hecho con la nueva versión de Xbox, lo que buscamos es proveer experiencias unificadas para los usuarios en cualquiera de las pantallas, llamémosle, en cualquiera de los dispositivos. Y creemos definitivamente en la utilización de las aplicaciones por parte de los usuarios y en la creación de experiencias ricas para los usuarios en base a la utilización de aplicaciones. Y por eso es que todas nuestras tecnologías hoy, en forma transversal, permite la utilización de aplicaciones, el tener una tienda de aplicaciones
y como decíamos, un aspecto muy importante en nuestra visión es poder proveer a los usuarios de una experiencia unificada a través de los diferentes dispositivos en los cuales utilizamos hoy en el día a día. Hoy la realidad es los usuarios cuentan con su dispositivo móvil smartphone, pero probablemente también tengan algún tipo de tableta y probablemente también tengan su notebook o su PC tradicional. Entonces, el asegurar una experiencia integrada a través de todos esos dispositivos entendemos que es un valor sumamente importante. Ya para cerrar, como decía, creo que el mundo de las aplicaciones nos genera una enorme oportunidad de conexión con los usuarios. Como decíamos, si vamos a cosas muy prácticas del día a día, el usuario busca nuevas aplicaciones, el usuario está pendiente de las actualizaciones de las aplicaciones, y el usuario prefiere, y como decíamos, este es un dato estadístico de hoy, el usuario prefiere consumir contenido a través de una aplicación que a través de una página web. La riqueza, las capacidades que podemos proveer hoy en las aplicaciones son mucho más ricas que las que podemos ofrecer hoy a través de páginas web o de sitios web mobile. Entonces, las aplicaciones están aquí para quedarse, están aquí con un nivel de adopción, lo veíamos al principio en términos de números de crecimiento exponencial y con los usuarios utilizando más y más las aplicaciones. El tipo de experiencias de conexión que podemos proveer a los usuarios son sumamente ricas y tenemos ahí una enorme oportunidad para ser explotada desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de conexión y desde el punto de vista de aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con nuestra marca, con nuestro producto y con nuestros servicios. Con esto son las ideas que quería compartir y tenemos ahora varios minutos para responder a sus preguntas. Bueno, Eduardo, muchas gracias por haber compartido toda esta información. En nombre de Omlatam y de AMDIA, queremos agradecerte este tiempo y este espacio, y ya les pido entonces que hagan llegar todas las preguntas a través de la plataforma para que podamos aprovecharlo a Eduardo Mangarelli y hacerle todas las consultas y las dudas que puedan haber quedado. En particular, yo tengo una pregunta antes de que vamos viendo cómo van lanzando consultas de la audiencia. Hay muchas gracias de distintas personas que están participando y agradecimientos. Eduardo, yo lo que veo o lo que percibo desde el lado más del marketing digital es que muchas empresas entienden que hay que hacer apps porque más como una moda que como parte de la estrategia. ¿Qué es lo que sugerirías vos, o a partir de la experiencia que tenés, cuál es la mejor manera de definir si vale la pena para generar una experiencia rica, como vos decías, y una experiencia que además se pueda experimentar a través de las distintas pantallas? ¿Qué cosas hay que evaluar o hay que definir al momento de decir si encaramos el desarrollo de una aplicación? ¿Qué 3 o 4 cosas una empresa que nunca tuvo experiencia, pensemos en empresas que no tienen necesariamente un enfoque tecnológico, tendrían que considerar al momento de decidir si encaran o no una app y cómo? Bien, creo que el primer punto es la definición de qué es lo que quiero lograr con esa app, ¿no? Eso lo primero que tomaría es definir qué es lo que quiero lograr para entender si efectivamente la app es la respuesta adecuada. Entonces, primero es el qué quiero lograr. Lo segundo, creo que es extremadamente importante entender quién es nuestro segmento objetivo, a quién vamos a llegar o a quién queremos llegar, para entender si efectivamente en ese segmento las apps son el medio adecuado. Claramente, más allá de que hoy vemos grandes números en términos de adopción de dispositivos móviles y particularmente de smartphones, la realidad es que siguen teniendo un costo, y en particular en nuestra región, en Latinoamérica, siguen teniendo un costo que hacen que sea para un determinado segmento. Si bien cada vez se amplía más, la realidad es que el tener un smartphone define un segmento en sí mismo. Entonces, entender
entender si el segmento al cual queremos llegar es el adecuado en función de, o mejor dicho, entender si el segmento al cual queremos llegar, la utilización de smartphones tiene una penetración importante para ahí definir si las apps son un medio adecuado. Lo tercero que diría que creo es muy importante es planificar, una vez que decido si quiero hacer si defino qué es lo que quiero hacer y llevo a decir, ok, la app es el medio. Lo segundo es, digo, el segmento es el adecuado. Lo tercero es hacer un muy buen trabajo de qué es lo que quiero lograr. Una vez que digo, sí, voy a hacer una app, ¿cuál es el comportamiento que quiero esperar? ¿Cuál es el uso que espero que le dé? Y cuarto, medir. Eh, en estas cosas en las cuales dependemos tanto del comportamiento de los usuarios, bueno, nuevamente esto está, no importa qué tan bueno sea lo que proveemos, la realidad es que dependemos del comportamiento de los usuarios en base a lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, el estar midiendo constantemente y el salir con algo pequeño para aprender y cambiar y agregar y aprender y cambiar y agregar, eso me parece que es eh, una estrategia efectiva y una estrategia sana de abordar las aplicaciones. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a una pregunta que está haciendo Ricardo Di Carlo, que te pregunto particularmente a vos si considerás que las aplicaciones en los espacios móviles. Hola, Eduardo, no sé si... hola, sí, te Sí, perdí durante unos segundos. bien. La pregunta de Ricardo Di Carlo es si pensás que las aplicaciones en los espacios mobile van a sustituir a los buscadores. Bueno, ese es un tema súper interesante de discusión. Eh, Voy a responder primero un poquito distinta a esa pregunta y después voy al punto. Lo primero es, si me preguntaran si las aplicaciones van a sustituir a los sitios web, yo no diría si van a sustituir, yo diría hoy las están sustituyendo. Y esto no quiere decir que van a sustituir el 100%. Creo que estas cosas hay que eh, tomarlas como algo evolutivo y las cosas no suceden de un día para el otro. Entonces creo que sí las aplicaciones hoy están sustituyendo a los sitios web. Hoy, entre un sitio web y una aplicación mobile, eh, obviamente, un sitio web muy bien hecho y una aplicación mobile muy bien hecha, cuando tomemos las dos en el mismo nivel de esfuerzo y el mismo nivel de calidad, el usuario prefiere la aplicación porque probablemente la aplicación le vaya a proveer más funcionalidades. Un ejemplo bien claro de eso es el hecho de por qué los bancos, aún teniendo home bankings que funcionan en modalidad web en el mobile, van por el escenario de las aplicaciones, porque ese es un generador de retención de sus clientes. El usuario hoy, el usuario de home banking en el teléfono móvil no espera tener que abrir el navegador y abrir la página del banco, sino lo que espera es tener la aplicación del banco que le provea funcionalidades más ricas, más rápido y más atractivo que lo que le puede dar la página web. Desde el punto de vista de los buscadores, creo que los buscadores tienen un rol sumamente relevante. En el escenario del mobile, los buscadores tienen el desafío de poder monetizar la búsqueda. Entonces, por eso también que los propios buscadores han ido por el escenario de desarrollar sus propias aplicaciones afuera del navegador, desarrollar sus propias aplicaciones de búsqueda como una forma eh, de cambiar la experiencia y de intentar proveer, de poder monetizar mejor, en definitiva, desplegando más publicidad como los resultados de búsqueda. Creo que ahí ahí hay un espacio bien interesante eh, en el cómo se está moviendo. Están viniendo muchísimas preguntas, una más interesante que la otra. Ahora, una muy puntual y que tiene que ver con Microsoft, y es de Jesús Rodríguez, que te consulta qué planes tienen desde Microsoft para aquellos que desarrollan en Windows Phone, como apoyarlos o generar vínculos para mejorar las relaciones también con sus clientes.
Bueno, a ver, desde Microsoft diría, hay tres grandes cosas. Una, por un lado, para quienes desarrollan aplicaciones, eh, tanto ofrecemos están disponibles para descargar desde el web en forma gratuita las herramientas de desarrollo y al mismo tiempo, y es parte de mi responsabilidad, es parte de lo que hace mi grupo, es el proveer de recursos y entrenamientos disponibles en forma gratuita y en español. Con lo cual, hoy cualquiera que quiera introducirse en el mundo de desarrollo para Windows Phone, el 100% de los contenidos de entrenamiento y de las herramientas están disponibles en el web. Lo segundo es con varias empresas de desarrollo de aplicaciones en Latinoamérica. Estamos realizando inversiones en conjunto para acompañarlos en el desarrollo de sus apps e invirtiendo en el desarrollo de sus apps. Y el tercer punto es eh, el acompañar también a desarrolladores de aplicaciones en el marketing y promoción de sus aplicaciones. Particularmente este mes o estos últimos 2 meses estamos corriendo varias campañas de marketing en toda Latinoamérica de promoción de aplicaciones latinoamericanas destacadas, con lo cual lo que estamos es buscando ayudar a los desarrolladores de aplicaciones de la región a hacer conocidas sus aplicaciones, a promocionar su marca, su nombre y sus aplicaciones. Perfecto, clarísimo. Eduardo, acá hay dos preguntas que están vinculadas, una es de Vilmar y la otra también de Ricardo, que o preguntan qué herramientas se pueden utilizar para tener analítica, para basarse y tomar decisiones, ya sea en mejora de la aplicación o de las acciones que se realizan. Y la otra que es de Ricardo y que está relacionada es cómo se puede medir el engagement o qué cosas podemos fijarnos para entender mejor el involucramiento que está generando en los usuarios, ¿no? Bien, y efectivamente un poco relacionado las dos. A ver, respecto a lo primero, todos los stores o marketplaces o tiendas, todos proveen estadísticas de uso. Es decir, cuando yo entro digamos, al tablero de control del store o del marketplace, todos proveen ciertas estadísticas de uso. Con lo cual, esa es la primera y es la que no tengo que hacer nada para poder acceder a esa información. Si yo quiero ir un paso más allá, eh, y que creo que es importante hacerlo, ir un paso más allá, yo puedo, como decía, es importante entender cuál es el comportamiento que esperamos de los usuarios, ¿no? Entonces, en función de cuál es el comportamiento que esperamos de los usuarios, eh, el poner ciertas, llamémosle, marcas, que cuando el usuario haga tal cosa, o cuando el usuario haga tal cosa, o haga tal otra, o etcétera, vaya guardando cierta información. Es información que debería ser independiente de quién es la persona, por temas de privacidad. Pero yo podría ir guardando en la aplicación datos sobre cómo se está usando la aplicación, para que después esos datos me los envíe a mi proveedor de la aplicación. Esto es lo que hacen las aplicaciones cuando típicamente nos preguntan, ¿vieron cuando abrimos una aplicación y nos pregunta si estamos dispuestos a enviar cierta información no confidencial para ayudar a mejorar la aplicación? Lo que terminan haciendo es eso. Entonces, el entender cuáles son las cosas que quiero medir del uso, recopilar esa información y luego mandarnos a nosotros, esa es una buena estrategia. Aquí un punto muy importante es que si yo lo que trato es de guardar toda la información de cada cosa que hace el usuario, probablemente me sea poco útil. Entonces aquí por eso la inteligencia necesaria de entender realmente cuáles son aquellas cosas del uso que quiero medir. Y uniendo esto con el siguiente punto que es, decíamos, el engagement, voy a decir algunas formas genéricas de medir engagement, después hay algunas que son muy particulares dependiendo de cada caso. Pero por ejemplo, probablemente si hoy tenemos un sitio web, hoy estemos midiendo cuánto tiempo pasan los usuarios en nuestro sitio web. Y seguramente si esto lo venimos midiendo hace varios años, nos vamos a encontrar con que el tiempo que los usuarios pasan en nuestro sitio web ha venido disminuyendo en los últimos años. Al menos en la mayoría de los sitios estadísticamente ha sido así. Si nosotros comparamos el tiempo, llamémosle el tiempo de retención de un usuario en nuestro sitio web
y lo evaluamos contra el tiempo de retención del usuario en la app, esa sería una buena forma de medir engagement. Por ejemplo, esa sería una buena forma de medir engagement para justificar el desarrollo de una app, si es que internamente dentro de la compañía tenemos que justificar el desarrollo. Entonces, ese es un ejemplo. Después, ya creo que hay casos que requiere el caso particular de entender caso por caso, pero vuelvo por un segundo al banco, dado que ya cité ese ejemplo. Si yo empezase sería bueno que empezase a medir la cantidad de transacciones que hace un usuario desde la aplicación mobile. Si yo me empiezo y empezar a ver cómo fluctúa la evolución de la cantidad de transacciones del usuario en el escenario mobile y compararlo con las estadísticas del web, eh, teniendo datos de ese estilo, probablemente me confirme o reconfirme el hecho de lo que decíamos de que el engagement de los usuarios en las apps es más alto. Bueno, acá hay varias preguntas que están vinculadas, unas de María, después también Daniel, que hablan y están muy focalizados, y también la junto con la de Gustavo. En un caso preguntan si hay soluciones que se puedan utilizar, me imagino algo tipo marca blanca, para empresas pequeñas que quizás no puedan absorber el costo de desarrollar algo propio. Eso por un lado, y lo que pregunta Gustavo, que creo que de alguna manera podés concatenarlo, para responder, y si también cuando hay un mercado que es chico, o sea que no es tan grande, no es tanto un tema de presupuesto, sino de mercado chico, cómo determinar si es necesario desarrollar la app, ya sea porque geográficamente es muy acotado o porque no tenemos es un mercado muy de nicho. Creo que estas dos pueden estar relacionadas, tanto aplicaciones que puedan utilizar pymes, que sean alguna marca blanca o white label, que les den algún valor a sus clientes sin necesidad de desarrollar algo totalmente a medida, y por otro lado, cuando yo defino si mi mercado es lo suficientemente amplio en tamaño o por alcance geográfico como para encarar un desarrollo, ¿no? Bien. Sí, respecto a lo primero, lo que eh, existen herramientas que simplifican muchísimo el desarrollo de aplicaciones. Es decir, existen herramientas que implican que no hay que desarrollar la aplicación, sino que uno le dice a la herramienta qué es lo que espera que haga la aplicación y esa herramienta hace la aplicación. O sea, esto reduce significativamente el costo. También tiene digamos, tiene una situación de compromiso en el cual la flexibilidad de las cosas que puedo hacer es más chica. Entonces, o sea, obviamente esa, eh, esa, eh, esa generación que hace esa herramienta pierde un poco de flexibilidad de las cosas que puedo hacer. Pero puede ser un buen escenario para un primer paso o para un escenario en el cual, como decían, de repente no puedo invertir de entrada en el desarrollo de una aplicación desde cero. En particular ahí quiero compartir algo que sí viene desde Microsoft, y es hace un mes atrás liberamos una herramienta web 100% gratuita que permite desarrollar una aplicación para dispositivos Windows Phone sin saber nada de programación. Esa herramienta se llama Windows Phone Studio y está disponible desde el web en forma gratuita y me permite generar una aplicación, como decíamos, una aplicación sencilla. Obviamente no puedo hacer algo extremadamente sofisticado, pero puedo hacer una aplicación sencilla en forma gratuita sin tener conocimientos de desarrollo. Respecto al caso de que hablamos de si el mercado es chico, yo ahí el tema más que la cantidad de usuarios, creo que tiene que ver con llamémosle la rentabilidad por usuario y qué tanto puedo mejorar mi rentabilidad. Perdón, creo que hay dos puntos. ¿Qué tanto puedo mejorar mi rentabilidad por usuario en base a aumentar el engagement? Creo que esa es una variable de las que analizaría, de vuelta, cómo mejorar la rentabilidad por usuario en base a incrementar el engagement con una app. Esa es una que evaluaría. Pero la otra que es muy importante también es pensarlo si no
si no tengo de todas formas que hacerlo como una estrategia de retención. Es decir, si yo no hago eso, si no hay alguien más que va a ganar ese espacio el, en el tiempo de uso eh, del usuario, si no hay un competidor local o de fuera que vaya a ganar digamos, el mindset o el espacio de pensamiento del usuario respecto al tema en particular en el cual trabaja mi empresa. ¿Me explico? Muy claro. Bueno, vamos ya casi con la última o las dos últimas preguntas. En este caso es Harold el que consulta si se puede basar una estrategia digital solo en una aplicación sin utilizar un sitio web. Sí, de hecho hay varios ejemplos. Puedo seguir después offline compartir algunos, pero por supuesto que, perdón, voy a terminar lo que estaba diciendo, después voy a hacer una acotación adicional, pero la respuesta es sí. Y de hecho hay varios ejemplos de marcas y compañías que basan el 100% de su conexión en base a aplicaciones. Ahora, el cuidado aquí nuevamente es el segmento al cual apuntamos. ¿Sí? Eh, para nosotros hacer eso, tenemos que estar convencidos que nuestro segmento es un segmento 100% de smartphone. Porque si no, lo que estamos haciendo es estamos dejando fuera gente. Entonces, es bien importante el asegurarnos que si nosotros al segmento al cual vamos, o porque el servicio que proveemos es solamente un servicio para dispositivos móviles, entonces claramente nuestros usuarios son los que tienen dispositivos móviles y los que no quedan afuera. Entonces, si es posible, con la salvedad, si es posible, si se hace con la salvedad que citaba antes. Bueno, perfecto. Ya estamos terminando, hago un par de aclaraciones por preguntas varias que vienen. Nosotros sí compartimos los slides y los links de los videos también los van a recibir vía correo electrónico. Ahora por un tema de tiempo, espacio y performance de la plataforma con el video no los compartimos, pero van a recibir toda la información quienes se hayan registrado al webinar para no solo descargar los slides, sino también para que puedan ver los videos que ha comentado Eduardo a lo largo de la presentación. Bueno, quedan algunas preguntas ahí en el aire. Está en la dirección de Twitter de Eduardo para que el que quiera contactarlo y empezar a seguirlo. En nombre de Amdia y de OMLATAM, agradecerte enormemente el espacio que nos has brindado y esta información. Hay mucho camino para evangelizar y para hacer. Y es interesante también saber que desde el lado de las empresas apoyan también a los desarrolladores y las mismas empresas para que puedan generar realmente estas experiencias ricas, que creo que la frase es cómo generamos experiencias ricas y donde realmente el usuario utilice las aplicaciones. Primero las vea, las descargue y después las utilice. Así que, sin más, ya nos despedimos, vamos a estar compartiendo la información. Eduardo, te dejo para que digas algunas últimas palabras. Los invitamos a seguir también Amdia, la cuenta de Twitter es Amdia Web. También tienen el sitio web de Amdia, que es amdia.org.ar, para que vean todas las actividades que se realizan. Este ciclo de webinarios hacemos todos los meses, invitamos a distintas personas especialistas y expertos, como en el caso de Eduardo Mangarelli hoy de Microsoft, que vino a hablarnos sobre uno de los temas de su especialidad. De nuevo, muchas gracias. Te dejo los últimos minutos para que nos dejes una o dos líneas o 140 caracteres para ya ir liberando a todos y liberarte a vos también, que sabemos que tu tiempo es muy valioso. Bueno, no, agradecer el espacio. Como decía, estoy convencido que hay una oportunidad súper interesante desde la mirada del marketing, aprovechar las apps. Creo que es extremadamente interesante lo que podemos armar en términos de mejorar las experiencias y la conexión con los usuarios. Entonces, soy un poco insistente con eso, como digo, porque realmente creo en eso. Y creo también que hay un espacio para innovar y para la creatividad enorme. Entonces, permite que de hecho pequeñas empresas o pequeñas organizaciones o pequeñas agencias de marketing se destaquen sin necesidad de enormes inversiones en base a su creatividad y en base a su innovación. Entonces, nuevamente citar, creo que la oportunidad hacia adelante es sumamente rica e interesante. Agradecerle de vuelta a todos el tiempo y cualquier cosa estamos en contacto ahí por Twitter.
Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. El organizador ha finalizado la sesión. Adiós.